TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. Hoy, segunda y tercera de Juan. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un TCB Cast más. Y de esta vez tenemos dos cartitas cortas pero contundentes. Y yo siempre muy bien acompañada de mi querida Olga Bascuñán. Bienvenida, Olga. Dios te bendiga mucho. Hola, bendiciones. Bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo TCB Cast que hacemos con tanto cariño y que el día de hoy está preparado con dos cartas, como dijo Esther, que son cortas pero contundentes. Así que vamos a tener grandes sorpresas, vamos a conocer nuevos temas que se han desarrollado en estas cartas. Así es que vamos a comenzar en este mismo momento y te voy a pedir, Esther, entonces que nos des el contexto de estas cartas y de qué manera estas cartas se hicieron tan importantes y han sido tan usadas en este tiempo. Muy bien, y para la audiencia no queda en la expectativa, estamos hablando de segunda y tercera de Juan, las dos cartitas casi al final del Nuevo Testamento. Pero antes de empezar a hablar sobre segunda y tercera de Juan, comparta ahora mismo esa transmisión, no te olvides de suscribirse al canal del proyecto, activar la campanita para que todas las novedades que tenemos por aquí les lleguen en primera mano y apoyen, comenten, compartan este video, recomienden a sus amigos, pasemos la voz de ese mensaje que transforma toda la existencia humana. No sé si ustedes llegaron a leer también segunda y tercera de Juan. Si no lo hicieron, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Son cartas, como mencionamos, bastante cortitas, de una lectura así bastante fresca, rápida, pero que Dios va a hablar a nuestros corazones. Pues bien, mi querida Olga, segunda de Juan es nada más, nada menos que el libro más corto de todo el Nuevo Testamento. Y yo no estoy segura, voy a averiguar eso, pero creo que incluso de la Biblia, porque segunda de Juan tiene nada más. A unos es más pequeña que Filemón, tiene 13 versículos, si no estoy equivocada, la segunda de Juan. Entonces es el libro más corto de todo el Nuevo Testamento. Pero tiene mensajes así bien profundo y una enseñanza también muy edificante para nuestras vidas. Tercera de Juan también es cortita, un poco, 2 versículos más que primera de Juan. Creo que tenemos 15 versículos en la tercera de Juan, y es por esa razón y son bastante parecidas en su contenido teológico, y por esa razón que unimos en la TCB. Fue el único libro que tuvo la particularidad de ser unidas y publicadas juntas en una sola publicación, segunda y tercera de Juan. Pero hay una introducción generosa hecha por la profesora Yadexis Rodríguez. Ella hizo un buen trabajo en la introducción y de las dos cartas unidas, hablando de este contexto, pero eran cartas que tienen toda esa fuerza porque ellas hacen parte de un grupo de libros que llamamos de cartas pastorales, cartas juaninas, o de una literatura que conocemos como literatura juanina o literatura joánica, que según la tradición agrupó todo lo que tenía Juan en el Nuevo Testamento, puso en una sola olla y ahí se metió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Entonces, como la tradición atribuyó esto al apóstol Juan, como si también atribuyó al título de él como el discípulo amado, entonces esas cartas ganó el peso que tiene y la relevancia que tiene también por esa autoridad apostólica del mismo apóstol Juan, y por venir unida a este grupo tan contundente que es Apocalipsis, que es el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Aunque, según las teorías académicas más respetadas hoy, se cree que no es tan cierto esa postura del apóstol Juan en relación al autor o la autoría de segunda y tercera de Juan. Entonces se cree que el autor del Evangelio de Juan es uno, junto a la primera carta de Juan, que sí es como una amplificación del Evangelio. La segunda y la tercera carta de Juan tiene un otro autor, pero que sí es un mismo autor de segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis un otro autor. Eso es lo que se
cree en los ámbitos más eruditos y las teorías que aceptamos un poco más aquí también desde la traducción contemporánea de la Biblia. Perfecto, mira, Esther, y eso que de los autores, ¿cierto? Que de repente nosotros podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tengan autores distintos? Eso forma parte un poco de las curiosidades de estas cartas. Y por eso mismo quería preguntarte cuáles son las curiosidades de estas cartas, a pesar de que son tan cortas como tú decías, 13 y 15 versículos, unas cartas realmente cortas, pero tienen ¿cierto? Una profundidad grande y muchas curiosidades para compartir con nuestros auditores el día de hoy. Así es. En primer lugar, empecemos con Segunda de Juan. Y el autor de las dos cartas se presenta como el anciano. Y uno queda como, ¿quién es este anciano? Y la palabra anciano en sí misma es todo un tema teológico, porque la palabra del griego es presbúteros, y que se traduce al castellano, al portugués como presbíteros. Entonces, la traducción anciano fue un poquito modificada en la TCB. Ese es un gran aporte TCB también, porque a veces cuando escuchamos en nuestro contexto la idea de anciano, tenemos una idea de una persona mayor en edad. Con todo respeto a los viejitos o un viejito que está escribiendo la carta. Y no necesariamente ese término se aplica. El anciano y ese término, ¿no? Presbúteros, es más en un sentido de autoridad, de honor, de que el anciano era como el líder, un líder máximo de la congregación, un líder que sí tenía una larga experiencia, pero en compromiso, en testimonio, incluso en el respeto que se tenía en la congregación. Entonces, no necesariamente ese anciano era una persona mucho mayor, sino era una persona que era muy respetada dentro de la congregación, y eso incluso nos puede traer la pauta de tu investigación, Olga, de que necesitamos respetar más y traer tu oración, ¿no? Con nuestros ancianos también, rescatarnos de ese término. Así es, Esther. Y en cuanto a los temas teológicos que puedan tener estas cartas, que pueden servir, ¿cierto?, para las personas que siempre son los más estudiosos o que les gusta saber para poder predicar, para poder enseñar en los discipulados, ¿cierto? ¿Cuáles son estos temas teológicos que pueden haber en estas dos cartas? Ok, volvemos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, aunque las dos es firmada, ¿no?, por este anciano que no sabemos quién es. Algunos dicen, sí, puede haber sido el anciano Juan, que es un personaje conocido también de esta región, pero lo que sabemos es que era un líder respetado. Eso es lo que podemos afirmar con seguridad. Todo lo demás, hay varias teorías que en la introducción del texto incluso creo que ustedes pueden encontrar un poco de las teorías de formación. Segunda de Juan es direccionada a la señora y a sus hijos, y uno queda ahí, ¿quién es esta señora? O sea, todos me dicen, ¿quién es el anciano? ¿Quién es la señora? ¿Quiénes son los hijos de la señora? Y esa señora, pero es bastante peculiar porque también usa un término muy específico en el Nuevo Testamento que no es común, porque usa curia. Y curia es el femenino de curios, que sí, la traducción es señor. Pero en el Nuevo Testamento ellos son muy cuidadosos y ellos usaron ese término principalmente para referirse a Jesús como Señor. Entonces, sí, puede haber sido una señora con sus hijos, pero esa teoría es bastante rechazada en los ámbitos más teológicos, más académicos, porque se cree que la señora, que es el femenino de curios, de Señor, es la novia de Jesucristo, o sea, la iglesia. Entonces, que realmente la carta de Segunda de Juan está destinada a la iglesia y sus hijos son los miembros, ¿no?, que hacen parte de esa iglesia. Y Segunda de Juan, como mencioné, es una carta cortita, la más corta, pero ella va a trabajar varias cosas. Primero, ella habla de la manera como tratar a los predicadores y misioneros itinerantes, porque en esa época era muy común la práctica de hacer misiones, de predicar, de ir de ciudad en ciudad. Y cuando llegaban esos predicadores a las ciudades, las iglesias funcionaban en casas.
Y entonces las personas abrieron las puertas de sus casas y los recibían y los alimentaban y escuchaban de ellos. Y Juan está advirtiendo de, muy bien, esa es una práctica que se tiene que hacer, pero tome mucho cuidado con los falsos maestros. Incluso es donde aparece el término que la gente popularizó y que es muy común y que es muy propio de la primera y segunda de Juan, que es el término anticristo. Cuidado que esos falsos maestros, muchos de ellos realmente son enemigos de Cristo, son anticristos, así que tenga mucho cuidado. De los que recibes en tu casa, porque no todos los que dicen ser discípulos, predicadores, maestros, profetas son genuinos, son verdaderos. Así que tengan cuidado para que ustedes no estén financiando el mal. Un texto antiguo de la historia de la iglesia que me gusta, que realmente es una pena que ese texto no esté incluso en el canon del Nuevo Testamento por algunos criterios que fueron tomados en la hora de la decisión del canon, es la Didache o Didache, depende de la transliteración. Y la Didache o Didache habla mucho sobre ese contenido de segunda de Juan, de cómo recibir, cuáles son esos parámetros, esas políticas éticas de los que deben recibir y de los que están también como predicadores en ese ministerio itinerario, diría yo. Y segunda de Juan habla mucho sobre esto, ¿no? Que tengan mucho cuidado para que ellos sigan practicando la verdad, practicando el evangelio, practicando el amor sacrificial, pero también tengan cuidado y para proteger esta verdad de los anticristos, falsos maestros, y terminan con un saludo final. Como es tan cortita, Olga, creo que incluso podemos hacer lectura de algunos versículos para que por supuesto. Quedó, porque en la TCB segunda de Juan está dividida como saludos, después hay un título que me gusta mucho que es Tengo el amor sacrificial y cuídense de los enemigos de Cristo. Exactamente. Y luego tenemos la despedida y es bien bonito cuando Pablo dice que él quiere escribir muchas cosas porque es una carta bien concisa. Claro que sí. Él al final, Pablo no, el autor, ¿no? Perdón. El autor de la carta justifica, dijo, realmente yo quiero escribir muchas cosas, pero no quiero hacer en papel y en lápiz, ¿no? Entonces... Claro, y ahí nos deja, bueno, cómo, y muchas otras cosas más. Queremos saber qué cosas se las... Pero sí, y esa iglesia, ¿no? Esta señora es una señora escogida también, esa característica, y los hermanos. Pero, por ejemplo, me gusta mucho el versículo 4 de la carta de segunda de Juan y hasta el versículo 6. Creo que, o mejor, podemos leer del 4 hasta el 7 y creo que ahí está bien resumido todo el contenido teológico del segunda de Juan. Perfecto, yo lo leo. El título dice, tengan el amor sacrificial y cuídense de los enemigos de Cristo. Dice, he encontrado algo que fundamenta mi alegría, que los hijos de la iglesia están caminando constantemente en la verdad que genera una coherencia de vida, tal como ha sido el mensaje que nos ha dado el Padre a través del Hijo Jesucristo. Ahora te suplico, oh amada iglesia, no escribiendo un nuevo mandamiento, sino profundizando y viviendo el mandamiento que teníamos desde el principio, que consiste en que nos amemos con el amor sacrificial de Dios en Cristo, que es nuestro ejemplo de amor a imitar. Practicar el amor sacrificial de Dios en Cristo significa que caminemos permanentemente según sus mandamientos, y este mandamiento es que vivan en el amor sacrificial de Dios en Cristo, como lo escucharon desde el principio. Pues muchos mentirosos salieron al mundo negando la humanidad de Jesucristo, y el que niegue la encarnación es un enemigo de Cristo. Muy bien. Mira lo fuerte teológicamente que es la carta, lo bonito también. Y qué bueno que vamos a terminar febrero, el mes del amor, hablando todavía del amor sacrificial de Dios en Cristo. Claro. Con la segunda de Juan. Y esto es importante porque también
por ese versículo 7 vemos que es una carta también apologética o apologista, ¿no? Que está luchando, Sí, sí. defendiendo la sana doctrina y luchando con las herejías que nacieron en este tiempo, porque se cree que esas cartas fueron escritas bastante cerca, más o menos hacia los 90 después de Cristo. Ya es una carta más tardía, al final del primer siglo, donde ya muchas herejías sobre Jesucristo, que Jesucristo era un fantasma, que no se había encarnado y cosas estaban surgiendo, y el autor de Segunda de Juan, de muy claramente, con mucha claridad mental, va a decir, no, todos los que niegan la encarnación son enemigos de Cristo, son anticristos, y este mensaje no es válido, no debe ser aceptable. En cambio, Tercera de Juan, que también es así de bonita, así de chévere. Tercera de Juan es destinada a Gallo. Ese es el destinatario, es Gallo, también es pequeña, tiene 15 versículos y hay 3 personajes, o sea, 3 personajes realmente, además del anciano que está escribiendo la carta, hay 3 personajes importantes en la carta. La carta se trata o involucra ahí una cuestión con 3 personajes, Gallo y Demetrio, que reciben, o sea, el autor le echa flores y elogios, y hay un tal de Diótrefes, no sé si mi la oposición de Diótrefes. Sí, que más bien lo que hace es una advertencia hacia ese Diótrefes. Entonces, tiene 2 elogios, a Gallo y a Demetrio, y a Diótrefes hay una advertencia. Y lo que me gusta de esta carta es que, a pesar de que es tan cortita, nos enseña tanto como líderes, como maestros, como cristianos, de que hay que saber elogiar, pero también hay que saber advertir, ¿no? Hay algunos que hay que resaltar sus puntos fuertes, porque la carta empieza con el saludo, luego habla del testimonio ejemplar de Gallo, y después habla de la oposición de Diótrefes, y después habla de nuevo del testimonio de Demetrio. Entonces hay 2 personajes que luego la despedida, ¿no? Pero hay 2 personajes que echa flores, que le echa elogios y resalta principalmente su liderazgo, su testimonio cristiano, y o sea, por todo lo que ellos están sirviendo, que practican la fe por identidad, que apoyan y ayudan a los demás y todo esto, pero en cambio ese Diótrefes es como él todo lo contrario, ¿no? Va a decir que sí, incluso es medio enfogonadito el autor, porque si él va allá, es como, ni quiera ese Diótrefes que yo vaya por allá, porque si voy le regañaré y le reprenderé de las malas obras que él hace, porque él está deshonrando, él está calumniando, y como si eso no fuera suficiente, es como bravísimo. Lo lindo que él tiene los otros 2, él lo como dicen los boricuas, con ese tal de Diófitenes, porque claro, no está reconociendo. Y el tema está un poco conectado con la segunda, ¿no? Porque ¿cuál es la bronca aquí con la oposición de Diótrefes? Es que él no está reconociendo a los misioneros y no está ayudando a los demás y prohibiendo que otros ayuden a los verdaderos misioneros, ¿no? Entonces esas 2 cartas nos ayudan mucho a entender quiénes son los verdaderos que están haciendo un trabajo genuino, que tienen un testimonio cristiano, y a ese sí se debe apoyar, ayudar, bendecir, cuidar, pero también reconocer los que no son y tener mucho cuidado con ellos. Pero Gallo es un personaje que incluso podemos seguir explorando, porque es bien lindo la manera que el autor, el anciano, dice que lo ama con todo el corazón, porque él es el amigo del alma, y empieza así de una manera, incluso cuando quiero, mira, buenos nombres para que pongan las embarazadas, atención, buenos nombres, Gallo, Diótrefes, Demetrio, buenos nombres para sus hijos. Pero más allá de eso, yo una vez estaba buscando un texto para felicitar a alguien por su cumpleaños, y tomé ese texto de Tercera de Juan, que es amado mío, yo estoy siempre, alguna cosa así, orando para que tengas salud, para que tengas éxito, para que te vaya bien, sí. Y hay una parte que creo que la TCB quedó bien bonita, que es conforme ha prosperado tu alma. Y incluso creo que nos mandamos un pie de página de esa palabra griega, de donde viene psique también, de alma. Y entonces
Es como el versículo 2, si están buscando un buen versículo para cumpleaños, para desear a alguien, tercera de Juan, capítulo 2 o capítulo 1, solo hay un capítulo, Sí, versículo 2, 12. Dos. es un buen versículo para esto. Creo que podemos hasta leer, Olga, Sí, de lo voy a leer. Mira, dice así: amado mío, siempre estoy orando para que tengas éxito en todas las cosas que haces y también que tengas una buena salud conforme ha prosperado tu alma y tu vida interior desde las profundidades de tus emociones. Mira qué lindo. Es Sí, hermoso. sí, así, buena recomendación para cumpleaños ahí, versículos dedicados. Sí, No, está lindo, como mencionamos, son dos cartitas así cortas, pero son dos cartitas muy hermosas, muy profundas, muy apologéticas, con contenido teológico impactante, con sí. consejos también para nosotros de liderazgo, de discernimiento, de hospitalidad, de cuidado, de amistad y todo esto. Sí, qué maravilla. Mira, son tan cortas estas cartas, pero hemos aprendido tanto el día de hoy. Hemos aprendido mucho, hemos recibido mucha información. No imites lo malo, practica la justicia, ora por tus amigos. No sé, vienen muchas cosas acá que son valiosas para nosotros como cristianos. Te quiero preguntar, porque ya estamos terminando, lamentablemente tenemos que terminar. Quiero preguntarte cuáles serían tus recomendaciones para el lector, para aquellos que van a leer ahora, ¿cierto? Segunda y tercera de Juan, de una manera distinta, de acuerdo a lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien, creo que siempre voy a volver a lo mismo aquí en la TCB, aunque son cartas pequeñas, hay sus notas al pie de página bastante interesantes, incluso que respalda eso que mencionaba de la iglesia en lugar de señora, del anciano máximo líder en lugar de solo anciano así puro y seco, esas notas al pie de página del anticristo, o notas al pie de página como de psique y todo esto que están bonitas. Otra cosa es que como estas son las más cortas, voy a dar siempre ese consejo cuando se trata de cartas, de que lean de corrido, o sea, hagan una lectura completa para entender en su totalidad cuál es el mensaje del autor, no solo por pedazos, porque el mensaje queda limitado, a veces distorsionado. Entonces, leer segunda de Juan así completa, leer tercera de Juan así completa, y como esas cartas, como mencionamos, hay personajes, hay un contexto así que uno queda, ¿y eso qué pasó? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? ¿De qué están hablando? Entonces, una de mis recomendaciones más fuertes para segunda y tercera de Juan es busquen más sobre Gallo, busquen más sobre Diótrefes, busquen más sobre Demetrio, busquen más sobre el contexto, quién era ese anciano que está escribiendo la carta. Entonces, una carta que nos, a pesar de su poca extensión, que nos da un amplio visiones de contenidos para seguir estudiando, seguir profundizando, seguir siendo ministrados también, como mencionabas, hay mucho que aprender en esas cartas, de la práctica del amor sacrificial, el cuidado para quien recibimos en nuestra casa y podemos entender que nuestra casa es nuestra vida y nuestro corazón, a quién recibimos, a quién hacemos caso, de quién estamos escuchando, quién estamos hospedando, ¿no? En nuestra en nuestro corazón también. Tengamos también cuidado en saber cuándo se merece también, las personas merecen ser resaltadas en su testimonio cristiano, cuando merecen también ser advertidas. Así Es una carta hermosa y que yo no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo en su infinita sabiduría, gracia y bondad les va a ministrar mucho por medio de esta carta. Aprovecho, Olga, y hago una invitación aquí de que volvimos con nuestros devocionales TCB. Entonces, son buenas cartas para que ustedes lean y lo que Dios les ministre, ustedes puedan inscribirnos a devocional@proyectoevangelio.org, o de estas cartas o de algún otro texto que ustedes tengan en mente y que Dios les habló por medio de la TCB, hagan ese devocional para que este mensaje que Dios ministró a tu corazón llegue a más y más personas. A más personas, sí. Muchos programas nuevos, pendientes de aquí de nuestras redes sociales, tenemos comentando la TCB, tenemos palabras claves de la Biblia, tenemos los endosos que están preciosos, que están saliendo. Lindo, sí.
Estamos realmente en un semestre de consolidación, está saliendo audio cada vez, ha salido el de También, Juan, también. el de segunda de Juan. Así que tenemos aquí muchos productos que estamos a todo vapor, como dice en mi país. Estamos a todo vapor, no dejes Claro, escapar ninguno de estos materiales, todo esto es pensado para ustedes que nos acompañan, que nos sí. siguen. Compartan estos contenidos con otras personas para que sus vidas también sean edificadas. Y Olga, estamos ese semestre trabajando fuerte todas las áreas del Uy, proyecto para la consolidación por el gran lanzamiento que tenemos de la TCB sí. el 28 de junio aquí en Missouri. Sí, qué emoción, qué emoción. Van a pasar súper rapidito los meses y vamos a llegar al 28 de junio, el día que se va a hacer el lanzamiento oficial de nuestro Nuevo Testamento en físico. Va a ser impreso, es una emoción muy grande, una alegría, ¿cierto? Y que queremos compartir con todos ustedes. Así es que estén pendientes porque todavía quedan muchas sorpresas en estos meses que vienen hasta que se produzca el lanzamiento oficial de nuestro Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. Así que esperamos a todos ustedes aquí en Ecuador y la mitad del mundo para hacer una gran celebración. Todos están invitados. Si quieren más información sobre hospedaje, todos los alimentación, fechas, programa, entren en contacto con nosotros. Y también dejen sus comentarios aquí sobre segunda y tercera de Juan. ¿Quién ustedes creen que era la señora? ¿Quién ustedes creen sobre estos personajes? ¿Leyeron? ¿Cuál? Déjanos aquí Sí, en los comentarios. comenten. ¿Cuáles son sus versículos preferidos de segunda y tercera de Juan? Y etiquétanos en las redes sociales. Estén orando por nosotros, apoyando este sueño. Y gracias por estar aquí con nosotros en un TCB Cast más. Muchas Estén gracias. pendientes que en un mes tendremos nuestro próximo TCB Cast y es siempre un honor hablar de Biblia, hablar con ustedes y estar disfrutando toda esa traducción y el resultado que salió de nuestra TCB. Así que gracias una vez Muchas más. gracias. Dios les bendiga muchísimo. Sí, chao, los queremos mucho. Chao. TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast.